Mira vos. ¿Quién? Es unos programas que veo yo que... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados 20-30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Vamos rápido a los temas. Vamos a charlar hoy sobre la actualidad y el futuro del comercio de Córdoba. Va a estar Leo Cofré con nosotros. La pobreza se disparó en los últimos 12 meses, dice el licenciado Pablo Gallo, y él nos va a explicar concretamente cómo es el tema. Estamos en paralelo con los años 90, lo que es sumamente grave, teniendo en cuenta de que venimos de muchos años de crecimiento y particularmente de un método o un relato o un modelo de inclusión como la presidenta permanentemente hace mención. Y vamos a hablar de economía, naturalmente, con Gastón Utrera y con Alfredo Blanco, que va a ser el cierre del programa, como es habitual, con su análisis económico. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos comenzamos a hablar de la pobreza en los últimos 12 meses. Marco Aurelio Sosa, Fabicur, ICSA, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río. Según el informe del CIPES, que tiene como director ejecutivo a Pablo Gallo, a junio de 2014, 13 millones de pobres y 3.170.000 argentinos son indigentes. Cifras que representan 31.46 y 7.57% de la población. Blanco, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Pablo, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bravo los índices, ¿no? Sí, empecemos tratando de precisar qué es lo que definen como pobreza y como indigencia en el estudio. Bueno, nosotros tomamos para determinar pobreza e indigencia la misma metodología que utilizaba el INDEC hasta diciembre de este año, donde por propia voluntad dejó de medir pobreza e indigencia, o sea, prescindir de los datos sociales tal vez más importantes. Paradójicamente en un periodo donde se está agudizando este fenómeno. Nosotros lo utilizamos de esta manera. Reunimos los datos oficiales que provee la encuesta permanente de hogares. A través de esa encuesta se establece los ingresos y los relacionamos con lo de nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que establece el valor real del precio de los alimentos que se están pagando en la Argentina. Una vez que podemos establecer uno y otro relacionado, obtenemos los valores de pobreza e indigencia. Evidentemente estamos tomando un modelo binario para establecer esos porcentajes, por cuanto lo hacemos a nivel de ingreso. Ese ingreso que divide entre la pobreza e indigencia, hoy lo estamos estableciendo para el mes pasado en 6.200 pesos. 6.200 pesos es lo que nos requiere como mínimo de ingreso una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, para no caer en la pobreza. Y cuando nos ponemos ese número, es interesante empezar a relacionar con otros datos. Ya no es datos, por ejemplo, oficiales del gobierno nacional, cuando establecen que el promedio
de los ingresos de un trabajador en blanco, estamos hablando en blanco, aquel que tiene convenio, que tiene las protecciones laborales, que puede discutir sus salarios en paritarias, están en torno a los 7.000 pesos. Y si incorporamos esa masa de trabajadores, los que se encuentran en una situación informal, como se dice en negro, ya ese ingreso no es de 7.000, sino de 5.000 pesos. Estos son datos oficiales. Ahora, cuando los relacionamos con esos 6.200 pesos que nosotros indicamos que se requieren para no caer en la pobreza, nos damos cuenta cuál es el problema real en este momento de este país, donde los asalariados en blanco tienen ingresos en promedio a solo 800 pesos de la línea de la pobreza, y los que están en negro, cuando ingresamos a los que están en negro, están por debajo de la línea de la pobreza. Allí se encuentran los problemas centrales hoy en nuestro país. Yo difiero cuando la mayoría de las centrales ponen como el problema central de los trabajadores el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, sin lugar a dudas, un impuesto inconstitucional, aplicado a algo que no es una ganancia, sino que son los ingresos producto del trabajo. Pero no está el problema central ahí. El problema central de los trabajadores hoy está en ingresos generalizados que sean pauperizados vía inflación. Allí se encuentran los mayores problemas. O sea, digamos, ustedes toman un nivel de ingreso y dicen por debajo están los que no llegan, son pobres. Un poco, bastante más abajo están los indigentes. ¿Que cuánto es la línea de indigencia? 2.700 pesos. 2.700 pesos. ¿Ustedes tienen alguna idea de si eso, desde el punto de vista espacial, territorial, difiere, digamos, que no es lo mismo ganar 7.000 pesos en Buenos Aires que ganarlos en Catamarca, supongamos? Sí, tiene que ver también con el precio de los alimentos. Inclusive, el valor de esta canasta básica alimentaria difiere por esta disparidad de precios que es un componente muy importante de la situación actual en cada una de las provincias. Córdoba, por ejemplo, paradójicamente siendo una provincia productora de alimentos, tiene una de las canastas más caras. ¿Qué quiere decir eso? Que el cordobés paga por los mismos productos un poco más que, por ejemplo, se paga en Corrientes, en Chaco, en Salta o en Tucumán. Y eso paga más el cordobés. Claro, por los mismos productos y paradójicamente siendo una provincia productora de alimentos. Entonces eso también impacta en los números de la provincia de Córdoba. Si nosotros, como bien indicabas vos, a nivel nacional hoy la pobreza se trepa a los 13 millones de personas, más grave aún es cuando indicamos que en un breve periodo de tan solo los últimos 12 meses, un año, se incorporaron a nivel nacional 2.200.000 personas a la pobreza. O sea, 2.200.000 personas cayeron en la pobreza tan solo en 12 meses. Y Córdoba no es un caso distinto. Córdoba no se puede sustraerse de esta tendencia nacional e inclusive le incorpora propia característica. Córdoba ha sido una de las provincias donde porcentualmente más ha crecido la pobreza en los últimos 12 meses, 9%, superando inclusive a los promedios del conurbano bonaerense. Es más, la pobreza en Córdoba hoy está en el 31%, en el 32% de su población, cuando el promedio general es del 31%. Y en Córdoba hoy estarían existiendo 1.100.000 personas en condiciones de pobreza. O sea que uno de cada 3 cordobeses está por debajo de la línea de pobreza, más o menos. Sí. Claro. Y se han incorporado en ese periodo analizado de un año, 12 meses, 325.000 personas en Córdoba. Ha bajado, sí, la indigencia, pero la pobreza ha crecido. Pablo, cuando haces el mapa nacional, ¿cómo es los porcentajes? ¿Más o menos se sostienen en casi todas las provincias, diferencia de punto más, punto menos? No, varían. El crecimiento, por ejemplo, ha sido muy importante en el 9%, pero con una pobreza muchísimo más grande. Tenemos 3 provincias, lo que es Salta, Chaco y Corrientes, tienen los indicadores sociales más preocupantes. Chaco, por sobre todo, con estimaciones que están rondando el 49% de su población.
que guarda, no es muy distinto a lo que sucedía en Chaco en la década de los 90. A eso quería llegar, No eso es es lo muy que decía distinto. yo al comienzo del programa. ¿Cuál es el paralelo con la década del 90? Con la década del 90 había 14 millones de pobres y 7 millones de indigentes. Bueno, ahí es importante cuando se va a relacionar o comparar siempre con qué comparamos. Si nosotros lo comparamos, la pobreza actual, con la pobreza generada o la que apareció o emergió luego de la crisis de 2001, 2002 y inclusive Claro. hasta el 2003, evidentemente estamos mucho mejor. La pobreza en ese momento estaba en torno al 54%. Ahora, tal vez el espejo del 2002 no sea el mejor espejo para poder comparar una década actual. Claro. Desde la honestidad intelectual tal vez sería mejor comparar esta década con otra década, por ejemplo la década del 90. Claro. Pero no solamente por la cercanía de una década con otra, sino principalmente por las grandes distinciones que a veces parecen tener y a veces no tanto. La década del 90 es una década asignada por la destrucción del aparato productivo, la pérdida masiva del empleo. Esta última década, por lo menos en gran parte de esta década, asignada por el crecimiento económico, por estar favorecida económicamente. Sin embargo, en términos sociales, esa estructura dura de la pobreza que se supo galvanizar en los 90, en porcentaje del 20, el 25%, pasó de una década a otra sin darse cuenta que habían cambiado los epílogos y que había nuevos aires de la política argentina. No se tocó, nunca se enteró. Y a partir del 2007, que es el último punto donde las tendencias en porcentaje de pobreza tuvieron buenos indicadores, porque bajan hasta el 2007, en 2007 se estancan y a partir del 2012 empiezan a crecer nuevamente. Hoy por hoy podemos indicar que en términos sociales tenemos la misma pobreza que se tenía en los años 90. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, en los años 90 el INDEC, cifra oficial, determinaba únicamente la pobreza nacional midiendo un solo distrito, que era el distrito del conurbano bonaerense. Lo que pasaba en el conurbano bonaerense lo hacía extensivo al resto del país, así se medía la pobreza. Si nosotros tomamos los datos del promedio de los 90, inclusive separados, de los primeros 5 años la pobreza estaba en torno del 29%, según el INDEC. Los últimos 5 años, hasta el 2000, año 2000, el 31%. Estamos hablando de el 2000, en la antesala de lo que fue, lo que nos dejó socialmente y luego se manifestó en las crisis que todos supimos conocer de fines de 2001-2002. Actualmente, si tomamos el mismo distrito, el conurbano bonaerense, la pobreza está en el 32% de sus habitantes. O sea, en términos sociales, está un punto porcentual a todo el promedio de los 90. ¿Puede medirse la franja etaria como es, digamos, los niveles? Te pregunto esto porque vos recordás, Alfredo, que muchas veces hemos hablado de que en la década del 90, de los 14 millones de pobres, 7 millones eran jóvenes de 14 años o menos de 14 años, lo cual impactaba hacia adelante en los 10 años posteriores, porque era gente que no tenía no solamente trabajo, sino escasa educación, escasa salud y ya algunos de ellos, o muy pocos de ellos, ya tenían criaturas que estaban soportando o que iban a soportar exactamente lo mismo posteriormente. El informe nuestro trata sobre la pobreza en la población a niveles generales. El próximo paso es poder establecer en esa franja etaria. Particularmente a nosotros nos interesa y es lo que estamos trabajando en poder determinar cuál es la situación actual en la niñez y en la juventud. En la niñez, exactamente. El sentido común indicaría que cuando hablamos de 13 millones de habitantes, podemos indicar sin dudarnos, no con los números los voy a tener pronto, pero podemos indicar sin dudar que la mitad de esas personas que hoy se encuentran padeciendo difícil situación son niños. Más, si quisiésemos imaginarnos cómo es la pobreza, cuando le decimos imaginémonos cómo es la pobreza, bueno, pensemos en el rostro de un
Si pensamos en un niño, seguramente no la estamos fiando y estamos viendo cómo es la pobreza, Bueno, porque la pobreza tiene rostro de niño. En la década del 90, esos niños proyectados después, 10 años después, generaban exactamente el mismo espectro. Es decir, niños con problemas de educación, de salud, de pobreza, digamos, de calidad de vida. Es decir, esto que observan hoy, ¿lo ven proyectado hacia el futuro? La pobreza en los 90 es distinta a la pobreza actual. Sí, lo decías, en aquella época había poco trabajo. Porque una se relacionaba exactamente con la falta total de trabajo. Claro. En el otro caso, en este caso, lo que estamos indicando es que la pobreza se relaciona inclusive con el trabajo. O sea, uno puede salir, levantarse a las 6 de la mañana, trabajar 8 horas y sin embargo garantizar que termina el día y no va a poder salir de su condición de pobreza. Pero también en esa pobreza estructural que se pasa de generación en generación, tampoco se rompe ese círculo de la pobreza, que lo podemos ver de distintos puntos, pero uno de los puntos es la educación. Padres con bajos ingresos, que no han terminado el secundario, no tienen su instrucción, sus hijos que rápidamente, por distintas situaciones laborales, una pronta maternidad, dejan la educación formal y se tienen que incorporar nuevamente al mercado laboral, tomando los peores trabajos y nuevamente de bajos ingresos para reproducir en un nuevo círculo. ¿Eso demuestra el fracaso de los planes sociales? No, no es el fracaso de los planes sociales, porque si uno señala, por ejemplo, un programa como es el de asignación universal por hijo, difícilmente podamos decir que no es beneficioso, es 100% beneficioso. Ahora lo que también es 100%, no sirve solamente eso, o sea, es insuficiente. Es insuficiente. ¿Es necesario hoy? Sí, insuficiente sin lugar a dudas. Necesitamos realmente poner el tema de la pobreza en el plano de las políticas de Estado, esas políticas y esas decisiones que se toman y que se reproducen en el tiempo independientemente del color político de quien asuma. Miremos nada más esto, hoy la discusión en todos los planos, por lo menos en el plano político, es la gran preocupación en torno a lo laboral, a la posibilidad de pérdida de trabajo, que no se sigan extendiendo las suspensiones y la preocupación generalizada en torno a la inflación. Sin embargo, nadie relaciona eso con el impacto social que hoy tiene la pobreza. Si hablamos de precios que se están elevando y que no paran, de salarios que van por detrás de la inflación, tenemos que decirlo claramente, eso está sumando batallones de pobres todos los meses y tenemos que poner en la agenda esta situación. De lo contrario, esta situación de pobreza invisibilizada y negada por números va a aparecer en la realidad y no puede aparecer de otra forma que no sea violenta cuando es negada sistemáticamente. Pablito, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Alfredo, cuando regresemos hablamos con Leo Cofré sobre el comercio, la realidad y el futuro. Ok. Ya volvemos, no se muevan. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. ¿Cuál es la realidad y el futuro del comercio de Córdoba, teniendo en cuenta las circunstancias
o cómo está operando el mercado, Alfredo, en estos últimos tiempos. Para eso hemos invitado a Leo Cofre, es uno de los caracterizados empresarios del centro cordobés, nombre crítico de las cuestiones precisamente relacionadas o vinculadas precisamente con el comercio. ¿Cómo se ve el nivel de actividad desde el centro? ¿Cómo se ve? Leo, gracias por venir. Ante gracias a usted por invitarme. Me quedan grandes algunas invitaciones. Ricardo. Pero digo, no, el tema, ustedes me están preguntando acerca de la venta, del funcionamiento. Bueno, creo que, sinceramente digo, saben que soy crítico y crítico inclusive de mí, ¿no? Que es la manera de avanzar en las cosas. Cuando uno tiene una aceptación de afuera o de adentro, de lo que fuere, o crítica desde el café, tampoco sirve. Es decir, acá lo que tenemos que hacer es participar más para mejorar algunas circunstancias que son ajustables. Yo creo que siempre hay cosas para criticar y siempre hay cosas para mejorar. De todos modos, creo que la actividad no está tan mal. Si bien es cierto, yo siempre lo hago un enclave en lo que es el mundo, porque el mundo está en una situación absolutamente crítica y no creo que solucionable en el corto plazo. Lo que sí creo que nosotros debemos hacer cosas también para... Yo creo que cuando uno solamente critica de la puerta para afuera, yo siempre le digo a mis hijos y con la gente que hablo, que cuando tenemos un problema siempre tenemos que mirar de la puerta para adentro, a ver qué error hemos cometido, qué hemos hecho mal. No obstante, sí, vivimos una situación de crítica en Argentina y en el mundo, sin lugar a dudas, pero que es mejorable. Pero que no es solamente competencia de Argentina y de determinados sectores. Los comerciantes somos partícipes activos de lo que sucede. Y si hay cosas que uno tiene que estar presto, atento y preparado inclusive para solucionar las circunstancias que se dan en un mundo conflictivo como el de hoy. Es decir, si nosotros pensamos que vamos a abrir la puerta y la gente va a entrar para comprarnos de todo, estamos equivocados. Tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, la atención, ustedes lo sabrán como gente que consume, que va a distintos lugares, no es buena en general. Hay muchos factores que contribuyen a eso, que va desde los alquileres y pasa por las cámaras y por nosotros mismos. Eso hace que nosotros, en definitiva, en una situación de crisis como esta, estemos vendiendo un poco menos, es lógico. ¿Qué tanto menos vende si compara, digamos, uno de estos últimos meses con un año atrás o 2 años atrás? Sí, puede haber. Yo creo que no debe llegar al 25%. Menos. 20%, sí. 20%. Sí, pero que eso es aceptable. Y es ¿Se soporta eso? Se puede soportar. Es decir, no, lo que tenemos también que pensar que no pretender que fue como era en una época. Esta crisis va a pasar en algún momento, pero de todos modos no pretendamos ganar, qué sé yo, porque entonces estamos viviendo en un mundo irreal. No estamos mirando lo que el mundo pasa. Leo, ¿para vender se está resignando utilidad? Yo creo que en alguna medida no. Lo que pasa es que hay cosas que lo que hay que controlar y lo que hay que mirar el tema. Primero el de los alquileres, después cómo se generan los precios, que no somos nosotros precisamente, pero igual alguna utilidad. La segunda vez que decís los alquileres, ¿es tan impactante el tema de los alquileres? ¿Ha subido tanto? Hay muchos factores, los alquileres, las cuestiones impositivas. Yo, por ejemplo, estamos en una pyme, he hecho un pedido así formal, ¿no es cierto?, de que los legisladores, justamente, o la gente que se dedica a la política, que tiene en sus manos esta cuestión, presentarlo como parte de un proyecto de hacer una escala en cuanto a las cuestiones de los impuestos, porque no es lo mismo un comercio del centro, pequeño, que son los que más trabajo dan, convengamos, los que supuestamente más poder tienen de muchas cosas y no lo hacen valer en cuanto a sus reclamos, porque nosotros también somos pecho frío de muchas cosas y hay que reconocerlo. Entonces no hacemos pero digo, una escala entre lo que es una empresa pequeña que tiene 2 empleados, 3, 5, qué sé yo, y Tachín, o una corporación. O sea, que o una es multinacional. segmentado el impuesto por el tamaño de la empresa. Pero sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. No, pero hay un proyecto de Nancy Lisul con respecto a ese tema de la reducción, al menos del ingreso bruto. No solamente los ingresos brutos. Pero hay que insistir reacciona. en eso, sin lugar a dudas, no solamente en los ingresos brutos, también en la cuestión impositiva, en lo que es el AFIP, el impuesto del IVA y otras cuestiones que hay que contemplar.
Todos tienen que intervenir en eso y tienen que escuchar nuestros reclamos, porque indudablemente eso va a hacer de que no se deteriore esto que es el sostén de la economía nacional. Esto lo sabemos, tampoco soy un inventor yo, cosas que uno lee, que lo saben los economistas, los que son profesionales de esto. Pero este análisis no se hace, no lo hacen en las cámaras y no lo hacen muchos. ¿Por qué no lo hacen las cámaras? Si son precisamente tan representados todos ahí. Sobre todo, la Cámara de Comercio de Córdoba no toma una decisión y no participa de esto. Lo toma con mucha simpleza para mi gusto, a esto. Porque siempre hay un compromiso político. Y si bien es cierto, la Cámara no es ajena a lo político, no debe ser, lo hemos discutido acá con Bertoldi en un momento, porque es imposible militar o estar dentro de una Cámara, de un sindicato, de lo que fuere, y no tener una participación política. Pero digo, si bien es cierto, hay que ver a qué política. Porque yo puedo hacer política para el manda más o el poderoso y olvidarme. Y una Cámara, la Cámara de Comercio, es el pequeño comerciante. No responde a otros intereses. Y hay intereses dentro mismo de la Cámara que no son los intereses de los pequeños comerciantes y no responden inclusive a lo que vendría a ser el interés nacional. Hasta los comerciantes no tenemos el concepto de la vida política y comercial. El comerciante debe participar de estas cosas. Tiene una obligación moral como ciudadano. Somos primero ciudadanos que comerciantes nosotros. Lo vuelvo a lo del nivel de ventas, pero para otra pregunta. Esta caída en las ventas que se percibe, ¿ha tenido o piensa que puede tener alguna consecuencia sobre los niveles de empleo? ¿Se percibe en el comercio que haya, como a veces sucede en la industria, que dice, bueno, hay una suspensión, un adelanto de vacación o cosas? Ahí también hay especulación, Blanco. Discúlpeme, pero también soy crítico de eso. Porque yo que soy, siempre digo, una laucha, a la par, por decir, sin entrar una falsa humildad, a la par de las grandes empresas, de los que tienen mucho poder económico y manejan muchas cosas, inclusive los valores de mercado, que no somos nosotros, nos obligan a estar en la cadena. Y el que lo padece es el último, que es el que consume. ¿A dónde iba su pregunta? Si esto que a veces se escucha como una preocupación por retener el empleo y dificultad para hacerlo sin el comercio. Gracias por algo. Yo que soy chiquitito, no tengo ni pensado ni se me ocurre suspender ni echar a nadie. Lo voy a sostener a costa de cualquier cosa. Y no estoy diciendo porque me estoy sacrificando para sostenerlo, para nada. Pero digo, si yo, que soy tan chiquitito, ¿y los otros por qué lo hacen? Presiones especulativas, cosas que no se le dan como ellos quisieran, tal cosa. Lo que yo le digo siempre, que lo hemos hablado con Fonseca en otros programas y en otros lugares, que cuando uno hace cualquier tipo de análisis, cualquier tipo, religioso, económico, social, lo que quiera, sin tener en cuenta el poder, estamos jodidos. Fallamos por la base. Leo, ¿por qué crees que hay tantos negocios desocupados en Córdoba, pero particularmente en el centro? O sea, que hay lugares vacíos, se alquila. ¿Vuelven los negocios? O sea, eso antes no sucedía, hace un año atrás. Sí, hay muchos negocios desocupados, sí, es verdad, en las galerías sobre todo. Lo que pasa es que también hay un error, si yo le pregunto a los otros comerciantes que tienen una antigüedad en el centro, como tenemos nosotros, otros, cualquiera. No voy a dar nombre, pero usted conoce un montón. ¿Cuánto hace que está en el centro usted? Y en el centro, 38 años. 38. Sí, cerca de 40. Y que estoy en el rubro hace más de 50. Alternando en algunos momentos que he sido empleado por razones de errores conceptuales míos. Pero la actividad la conozco, por lo menos la de esto, la de pequeño comercio, y de los trapos, un poco. Pero digo, a la pregunta que me hace Ricardo, sí, hay muchos locales desocupados, principalmente en las galerías. Usted verá que a la calle hay muy pocos desocupados. Lo que pasa es que yo no sé si siempre nosotros hacemos la valoración correcta de lo que tener un comercio. Y yo siempre lo pongo en el mejor lugar, que me parece que además es así. Es una profesión esto. Hay que tener algunas cosas, manejar otras. No es cuestión de que yo compro y vendo un compra-vendedor. Eso es otra cosa, eso para andar por la calle vendiendo, que también lo he hecho alguna vez en mi vida. Cuando uno ya tiene comercio, tiene empleados y una serie de cosas, y tiene que tener otros conocimientos. ¿Te preocupa mucho el nivel de inflación que hay? Sí, me preocupa.
pero no... ¿Tenés que estar ajustando permanentemente precio? Nosotros ¿O te obligan desde donde vos vas? Como lo dije al principio, nosotros prorratemos costos para ayudar, si lo decía recién con una persona que estaba conversando atrás de cámara. Esto tenemos que ver todo. Lo que pasa es que esto se maneja también, interviene el poder ahí. Nosotros somos una parte, un eslaboncito de la cadena. Entonces, los precios generan en otros lados. Ahora, si todos prorrateamos costos, esto tiene que ver con la especulación. La inflación, no lo he dicho yo, lo dicen los técnicos del mundo, en Europa. Ziegler, qué sé yo, hay tantos tipos que han escrito sobre eso. Hay especulación en esto. Y sobre todo cuando usted tiene que sacudir el poder. O hacer valer lo que tiene. ¿En tu negocio hay especulación? Sí, en los industriales, sí. Olvídate. En todos los rubros. En todos los rubros. Ni hablar en la comida, ustedes lo saben. La comida. ¿Y quién maneja la comida en Argentina? Los grandes espacios. ¿Quiénes son los grandes espacios? Multinacionales. ¿Qué es Walmart? ¿Qué tiene Walmart? El aparato más grande de información y de concentración de información del mundo. ¿Que interviene a quién? ¿A quién lo participa de esa información? Ya sabemos. Esto no lo digo yo, está en los libros, está en los diarios. En los diarios extranjeros, no diarios nacionales. Esta información fiel. Entonces, estas cuestiones, si no tenemos en cuenta todo eso, vamos a creer que nosotros somos nosotros no somos poderosos. Somos una ratita chiquita. ¿Cómo crees que se soluciona? ¿Cómo? Con la conciencia de los ciudadanos, entre otras cosas. ¿No es muy lírico lo tuyo? ¿No es muy lírico lo tuyo? Puede ser que yo sea ¿Alguna vez lo hablamos? Un utópico, un lírico, sí, lo soy, no me arrepiento de tal cosa. Pero eso me ayuda a caminar, como decía Galeano, estoy de acuerdo con eso. No, Sí, te preguntaba esto para contraponerlo con lo que vos decís. No, pero es bueno que me encanta que me explique con la pregunta. Sí, bueno, pero hace falta la conciencia ciudadana para luchar y el compromiso de todos. Porque acá creemos que la democracia es poner el voto y ya está, y echar la culpa que está en el gobierno. Tampoco es así. Nosotros tenemos parte, es como decía Alberto Cortés en una canción, todos somos responsables, somos todos responsables, en mayor o menor medida. Tenemos que contribuir participando. Pero acá creemos que o yo me voy a un barrio y me englobo en tal cosa, o yo me encuadro en lo que tengo como poder a nivel económico, o tal cosa. No, macho, hace falta meterse, tener un compromiso social, un compromiso político, porque podemos cambiar el mundo si todos participamos y si todos nos instruimos para tener esa participación y los reclamos que tenemos que hacer a los gobiernos para que los cambios se produzcan. Diego, gracias. ¿Está mal? No, está bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Que ustedes me participen de esto, realmente me hacen un honor. No es lo que vos hagas. No es así. Te olvidaste las corbatas nada más. No. Gracias, Leo. No, por nada. Muchas gracias. Ya volvemos con Gastón Utrera. Gracias. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Blanco. Bueno, le damos la bienvenida a Gastón Utrera y vamos a tratar de indagar con él, digamos, cómo está viendo la situación macroeconómica, incorporando el ingrediente que en el primer bloque nos dejó Pablo respecto de los problemas de pobreza. Te voy a decir, me dejó choqueado. Sí, son números bastante fuertes esos. Son números muy duros, muy duros. ¿Cómo ves vos eso, Gastón? ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, gracias por la invitación. Mira, de lo macro es claro, de lo macroeconómico es claro que hay muchos problemas.
La recesión sigue y se ha profundizado durante los últimos meses, la inflación sigue siendo alta, sigue el problema de atraso cambiario, siguen los problemas de falta de dólares, es decir, la economía está complicada. Pero creo que nos debería preocupar mucho la cuestión social. Yo ahí fuera de cámara no podía escuchar mucho, pero sí sé de los números que han hablado sobre la pobreza. Y hay algo muy interesante para analizar de la experiencia de Argentina en esta década y en la década de los 90. Si uno mira la evolución de la pobreza entre 1990 y 2000 y entre 2003 y 2013, la evolución es idéntica, o prácticamente idéntica, que lo podremos sintetizar en 3 números: 40, 20, 30. Las 2 décadas arrancaron con alrededor de 40% de pobreza, llegaron en el mejor momento a algo cercano al 20% de pobreza y terminaron con el 30% de pobreza, grosso modo números redondos. Y cuando uno se plantea por qué 2 décadas tan diferentes, con políticas tan diferentes, con ideologías de los gobernantes tan diferentes, llegan a resultados tan parecidos en algo tan importante como la pobreza, creo que ahí entran las cuestiones macroeconómicas y las políticas económicas equivocadas que llevan a desastres económicos, y ahí está el rol del desempleo y la inflación. La década del 90 arrancó con muy alta inflación y terminó con alto desempleo, y la década de 2003 a 2013 fue prácticamente esa imagen en el espejo. Arrancó con mucho desempleo y termina con mucha inflación, de tal manera que uno podría inferir que gran parte de los problemas de pobreza de Argentina de estos últimos 30 años tiene que ver con los desastres macroeconómicos que generan o alto desempleo o alta inflación, o las 2 cosas juntas, como en el caso de 2002. Por supuesto, con tener políticas macroeconómicas que generen estabilidad y que garanticen bajo desempleo y baja inflación, no se elimina totalmente el problema de la pobreza. Yo no creo que funcione aquella famosa teoría del derrame, que si la economía crece, bueno, termina derramando en todos y no hay nadie que se quede afuera de esa evolución. Por supuesto, hay personas que por distintos motivos no pueden insertarse en el mercado laboral, y con esas personas hay que hacer políticas efectivas, primero de programas sociales y fondos para que no caigan en indigencia. En segundo lugar, tratar de capacitarlo y hacer lo posible con programas específicos para que pueda sumarse al mercado laboral, y además de todo eso, hacer algo para que sus hijos no repitan la historia. Es decir, hay políticas sociales específicas aun cuando la economía le vaya bien, pero el problema es que cuando la macroeconomía le va mal, el problema es muchísimo más grande, e incluso no se soluciona con políticas sociales. Miremos lo que ha pasado el año pasado y está pasando ahora. En mayo del año pasado, en mayo de 2013, se fijó un valor para la asignación universal por hijo. En mayo del año siguiente esas asignaciones compraban 40% menos. Para una familia que está al borde de la indigencia, eso es terrible. Y después se ajusta, como se ajustó en mayo de este año, para volver al poder adquisitivo original, para empezar a caer al otro día al 2, 2,5, 3% mensual. Es decir, es un serrucho infernal, que además son los más perjudicados, porque las jubilaciones al menos 2 veces por año se ajustan, y los salarios con 2, 3 escalones a lo largo del año, pero las asignaciones universales, la asignación universal por hijo, 1 vez por año. Con tan alta inflación eso genera serios problemas, de tal manera que, volviendo entonces al comienzo, los desastres macroeconómicos, las crisis macroeconómicas tienen un impacto social muy grande, y por eso creo que tendríamos que poner foco en tener políticas distintas de las que tenemos. Tengo este comentario. Una cosa que a mí me llama la atención: recién los números que nos mostraban decían que la pobreza hoy es prácticamente igual que la de fines de los 90, que este dato que voy a decir, bueno, más o menos el 30%. Digo, a mí me llama la atención que este fenómeno se da siendo que en la actualidad la tasa de desempleo es mucho más bajo que a fines de los 90. A fines de los 90 la tasa de desempleo llegó casi al 28, 29%. Por un lado eso, y que además hoy hay programas sociales y en los 90 prácticamente no había. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que eso de todos modos digamos, sea compatible con niveles equivalentes de pobreza? Creo que es por el impacto de la inflación, que no siempre es igual, porque de hecho hasta 2011 teníamos una inflación muy alta, teníamos una inflación del 25%, pero los salarios estaban atrasados porque le seguían el ritmo, entonces las distintas variables económicas le seguían el ritmo a la inflación, y no había un problema tan grande como lo hay hoy después de una caída
adquisitivo de los salarios muy grande desde mediados del año pasado y con una aceleración de la inflación que potencia ese efecto incluso en las asignaciones sociales de muy fuerte pérdida de poder adquisitivo. Por supuesto, cuando el desempleo llegó a casi el 20%, estábamos hablando de 2002, cuando la pobreza estuvo mucho más alta de estos valores que estamos hablando. Yo por eso, en esta comparación entre las dos décadas, saqué 2002. En 2002 el desempleo fue tan alto que la pobreza, y además combinado con alta inflación ese año, la pobreza fue enorme, superó el 50%, como lo había superado en medio de la hiperinflación del 89, pero sacando esos casos extremos, en el resto creo que termina siendo similar el peso de un desempleo como el que hemos tenido a finales de los 90 y una inflación del 40%. Entonces hoy tenemos esa paradoja. El desempleo no es tan alto, pero la inflación es muy alta. Y en un contexto en el cual las variables económicas, como los salarios, por ejemplo, no le están siguiendo el ritmo a la inflación. Hay situaciones en las cuales la inflación es alta, pero estable y todo se mueve más o menos parejo. Se pierden algunos de los efectos, o por lo menos los peores efectos de la inflación. Gastón, estamos entrando en noviembre, vamos a arañar ya fin de año, llega enero, la cláusula Rufo, se verá cómo se ordena. Aparecieron 800 millones de China. ¿Cómo viene ahora la mano? Mira, creo que, primero, creo que esto sirve para analizar algo que me parece muy importante. La economía está suficientemente mal como para que haya expectativas negativas y pesimismo, pero creo que hay un exceso de pesimismo. Nuestro gobernador hace unas semanas atrás planteó que vamos directo a una crisis, el sindicalista Barrio Nuevo, algunos economistas, y más allá de cuestiones políticas que pueda haber detrás de ese tipo de expresiones, hay algunos análisis económicos que conducen a una crisis y yo creo que eso no es correcto y algunas tienen que ver con el dólar. Parte de esos análisis tienen que ver con el siguiente análisis. Miren, hay alrededor de 400.000 millones de pesos en circulación, el Banco Central de acá a fin de año tiene que emitir alrededor de 100.000 para financiar el Tesoro, 100.000 sobre 400, el 25% en solo 2 meses, una explosión de emisión y genera una crisis. Y en realidad eso implica suponer que el Banco Central va a dejar en circulación todo lo que emita y no es lo que viene haciendo y no es lo que es razonable que haga. Lo más probable es que siga haciendo más de lo mismo, emite por una ventanilla 100.000 millones de pesos para prestar al Tesoro y por otra ventanilla saca 50.000 colocando letras y notas, la cantidad de dinero termina en 450.000 millones de pesos a final de año, es 20% más que a final del año pasado. Es decir, más de lo mismo, no habría motivos para que por ahí venga una explosión o una crisis. Y con el tema de los dólares creo que pasan varias cosas. Creo que evidentemente las reservas son bajas, hay un problema de atraso cambiario que impide recuperar esas reservas. La política cambiaria claramente no es buena, el gobierno se ha metido en una trampa en todo lo relacionado con lo cambiario, claramente está complicado ese frente, pero el gobierno todavía tiene 3 cartas que podría usar, también las podría usar mal, por supuesto, pero tiene 3 cartas a utilizar. Una de ellas es el swap con China, que yo creo que ha estado subestimado. Primero, lo de esta semana del Banco Central anunciando ese primer desembolso muestra lo que muchos sospechamos, que este swap no tiene cláusula de default, lo cual es lógico por el momento en que se firmó, a diferencia del swap anterior. Y permitiría o puede permitir apuntalar reservas del Banco Central por 2 mecanismos. La parte comercial del swap es, nos pagamos el comercio con China con yuanes y con pesos en lugar de pagarlo con dólares. Si el comercio estuviera equilibrado, no cambia nada, pero como el comercio con China es deficitario en alrededor de 5.000 millones de dólares, quiere decir que sin swap a lo largo del año terminan saliendo de las reservas del Banco Central unos 5.000 millones de dólares, con swap, pagándonos con yuanes y con pesos, los 5.000 millones de dólares quedan en las reservas, con lo cual indirectamente aparecen 5.000 millones de dólares. Si eso fuera así, para lo cual hay que usar el swap completo en las operaciones entre Argentina y China, el gobierno tiene el incentivo a desviar comercio hacia China, es decir, presentamos una declaración jurada anticipada de importación para traer una máquina de Alemania, nos van a decir que no, presentamos para traer la misma máquina y en una de esas por el mismo proveedor a través de China me van a decir que sí, total eso se paga con yuanes, con lo cual el impacto puede ser mayor a los 5.000 millones de dólares. Y la parte financiera del swap es la que se ha activado esta semana. Cuando esto se firmó en julio, muchos economistas criticaban, bueno, pero tener yuanes no sirve de nada. Se han quedado con la historia vieja del swap anterior de 2009, cuando el yuan era totalmente inconvertible. Te prestaban 100 yuanes y no tenías otra cosa que hacer que comprarle a China algo por 100 yuanes. Hoy se puede cambiar por libras esterlinas
Londres, por yenes en Tokio y así en otros mercados, con lo cual el Banco Central puede tomar yuanes, venderlos en esos mercados y obtener divisas que computen como reservas. Y la novedad, creo, del comunicado del Banco Central de esta semana es que el Banco Central dice, miren, como las podría cambiar, no hace falta, las computo directamente y me ahorro tener que cambiarlas. Con lo cual, podría llegar a utilizar esos 11.000 millones de dólares. Sin caída de precio de los commodities, capaz que llegaba con lo justo, en una situación muy precaria, a cuadrar los números vinculados al dólar el año que viene. Con caída de precio de las materias primas, necesita otra cosa. Eventualmente, llegado el caso, va a cerrar con los fondos buitres para poder acceder a los mercados financieros internacionales. Creo que no lo va a hacer mientras no sea estrictamente necesario. Cuando lo necesite, lo va a hacer con una forma que políticamente sea digerible. Y si nada de eso alcanzara, todavía tiene la carta del desdoblamiento cambiario, que incluso esta semana lo planteó Aldo Ferreri. Creo que con todas las contraindicaciones que eso tiene, por lo menos permitiría cuadrar mejor la oferta y demanda de dólares en el mercado oficial, con el objetivo que creo tiene el gobierno de llegar a diciembre de 2015, no arreglar esta economía para dejarla impecable, sino llegar sin una crisis cambiaria antes. Gastón, muchas gracias. Gracias a usted. Por venir. Cuando regresemos, el análisis de Alfredo Blanco. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Bien, el análisis económico de la semana con los auspicios de Alfredo Blanco. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Urbantec, la línea de ventanas más completa de alta prestación. Conoce todos los modelos de aberturas en www.urbantec.com.ar. En 2011, el hospital de urgencias estaba sin equipamiento y con un edificio en mal estado. Hoy, con solo 2 años y 9 meses de gestión, se adquirió un tomógrafo, equipos de rayos X de última generación y se renovó el sistema de digitalización de imágenes. Yo sé que no es fácil, que no hay soluciones mágicas y que no está todo bien. Pero vos y yo sabemos que tampoco está todo mal. Hay cosas en las que estamos mejor. Y con la ciudad que recibimos y en el país en el que vivimos, mejor no es poco. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Alfredo. ¿Qué tal? Bueno, noticias en la semana. Vamos a hacer primero estuviste en 2 o 3 APIME. comentarios. Lo primero que quiero decir es hacer un agradecimiento público a la gente de APIME, que me
a participar ayer de un panel con dos colegas, Eduardo Fernández, que es presidente de APIME Nacional, y José María Rinaldi. En realidad una cantidad importante de gente, había creo yo más de 200 personas en el salón. Así que hago un agradecimiento explícito por haberme convocado para exponer, para hablar de la economía argentina, por supuesto. Y voy a traer algunos de los temas de los cuales comenté anoche que tienen que ver con noticias de esta semana, ¿no? Yo he dicho muchas veces que uno de los problemas en los cuales claramente la política económica nacional no puede exhibir ningún éxito ha sido el problema inflacionario, que detrás del atraso cambiario, detrás de los problemas del sector externo, detrás de las decisiones que a veces el gobierno ha tenido que tomar sin estar muy convencido de ello, se oculta que ciertos desequilibrios se reflejaron fuertemente en el nivel general de precios. Y bueno, y esta semana, ayer, han cambiado el responsable del INDEC. La persona que se va, que es la que estuvo más cuestionada desde aquel enero de 2007 en que se tocó el índice de precio del consumidor, aunque de hecho esto no significa un cambio sustancial, porque quien es designado es quien operaba como asesor principal en el INDEC, ¿no? Creo que el tema de inflación sigue siendo el talón de Aquiles, porque eso refleja que en algunos otros lugares hay dificultades. Yo decía anoche cuando estábamos con la gente de APIME que si uno mira los desequilibrios fundamentales son el desequilibrio en el plano energético y combustibles, en los cuales tenemos una necesidad de financiamiento en dólares que le complica el sector externo, una situación en el frente fiscal que gradualmente se ha ido escapando de control y que en los últimos 3 años claramente el gobierno dejó de tener la posibilidad de decir de que eran fiscalmente cuidadosos o que tenían superávit, esas cosas. Y bueno, y todo eso se ha ido reflejando, y quiero tomar una cosa de la que decía Gastón que yo coincido plenamente, y es que las expectativas, sobre todo en los empresarios, son muy negativas. Y uno podría decir, como decía Gastón, que las expectativas son peores que lo que parecerían sugerir los números objetivamente vistos. ¿Me permitís hacer una acotación? Me parece que los empresarios están más en campaña política que los candidatos. Porque están eligiendo, están jugando a ver quién es el que los va a representar. No, sí puede ser eso en algunos dirigentes de entidades empresarias importantes, pero cuando uno habla con los empresarios en función de responsable de su empresa, también tienen una mirada muy negativa. Y eso, al margen de que pueda o no estar asentado en datos objetivos, claro, tiene una consecuencia muy grande. Es decir, en última instancia, el futuro de la economía depende en parte de lo que los hombres de negocio piensan que va a ser el futuro. Y creo que en ese sentido el gobierno no las tiene todas consigo. La situación del sector externo, coincido en que el Banco Central todavía tiene un nivel de reservas, 28.000, 29.000 millones de dólares, que no es poco, pero si uno mira la tendencia que traía es para preocuparse. Dentro de los instrumentos que tiene, este instrumento que mencionaba Gastón, el swap con China, que le permitió ayer al Banco Central aumentar 700 millones de dólares más o menos las reservas como consecuencia de que hizo uso de 800 y tantos millones del swap con China. Esto lo que muestra es que el gobierno tiene capacidad para sostener esta estrategia en la cual el atraso cambiario, que es evidente y que le genera problemas de competitividad a algunos sectores, no necesariamente se va a traducir en una corrida, porque todavía tiene poder de fuego el gobierno para controlar esas cosas. Ahora, en términos de decisiones, el gobierno está haciendo poco. Es decir, claramente lo que está haciendo es sostener una situación en la cual la economía profundizó su pérdida de dinamismo a partir de las decisiones que tuvo que tomar en enero, cuando devaluó y subió 10 puntos la tasa de interés, etcétera, y trata de administrar esa situación, tratando de que no se dispare la puja distributiva como consecuencia de que los salarios van por detrás de la inflación, no tener un problema demasiado grave en ese terreno, tratando de mantener la situación del sector externo, reprimiendo algunas importaciones, probablemente, como decía Gastón,
comercio para hacer uso del swap con China. Y otro conjunto de instrumentos, esterilizando dinero a través de la colocación de letras. Pero bueno, eso también tiene sus límites. Si uno mira hace un año, las letras eran más o menos 30% de la base monetaria. Es decir, el título que coloca para esterilizar dinero. Si uno mira el dato hoy, después de la licitación del martes pasado, las letras son más de 52% de la base monetaria. Eso significa que eso tiene un límite. El gobierno va a seguir administrando eso y seguramente va a apelar a todos los instrumentos que tenga para no llegar a una decisión como la que tomó en enero, que probablemente la tomó sin estar convencido de que hiciera falta y más producto de que si no el mercado se los llevaba puestos, como fue la devaluación. Va a intentar eso, pero digamos, este esquema a lo sumo da para llegar con un clima de incertidumbre, de inflación alta y de actividad deprimida durante el año 2015. ¿No? Nos vemos el próximo sábado, ¿te parece? Nos vemos el sábado que viene. Señores, esto fue todo por hoy. Nos vemos, como decíamos, el próximo sábado para otro nuevo objetivo aquí por Canal 6. Chau, que tenga buen fin de semana. Marco Aurelio Sosa, Fabicur, ICSA, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río.